Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra lineal de Stanley Grossman. Problemas 1.3 sobre m ecuaciones con n incógnitas. Eliminación de Gauss-Jordan. Utilice el método de eliminación de Gauss-Jordan para encontrar si existen todas las soluciones del sistema dado. En el ejercicio 1.3.2 nos dan este sistema de ecuaciones. Tres ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, en las incógnitas x1, x2 y x3. La matriz aumentada del sistema 1, esto es la matriz de coeficientes, es la siguiente. Aquí en la primera fila escribimos los coeficientes de la primera ecuación. Menos 2, 1, 6 y 18. En la segunda fila escribimos los coeficientes de la segunda ecuación. Notemos que aquí en la segunda ecuación no aparece el término con x a la 2. Entonces se supone que el coeficiente allí es 0, porque se anuló. Entonces son 5, 0, 9 y menos 16. Y los coeficientes de la tercera ecuación son 3, 2, menos 10 y menos 3. Llevamos la matriz aumentada escrita aquí en 2 a la forma escalonada reducida, efectuando operaciones elementales con renglones. Lo primero es hacer que este elemento, o sea, el que está ubicado en la primera fila y en la primera columna, sea 1. Para lograrlo, debemos multiplicar todos los elementos de la primera fila por menos un medio. Otra forma de decir esto es que vamos a sustituir la primera fila por esta primera fila multiplicada por menos un medio. Entonces comenzamos a multiplicar menos 2 por menos un medio, pues da 1, era lo que se buscaba. 1 por menos un medio da menos un medio, 6 por menos un medio da menos 6 medios, esto es menos 3. 18 por menos un medio da menos 18 medios, esto es menos 9. El siguiente paso es hacer que los elementos que están debajo de este 1 en la primera columna sean ceros. Para hacerlo, efectuamos estas dos operaciones elementales con renglones. Esto es, sustituimos el segundo renglón por la diferencia entre este segundo renglón y 5 veces el primer renglón. Para que el primer elemento en la tercera fila de este sistema sea 0, hay que sustituir este tercer renglón por la diferencia entre el tercer renglón y 3 veces el primero. Entonces hagamos estas operaciones que están aquí indicadas. O sea, 5 menos 5 por 1, o sea, 5 menos 5, 0. 0 menos 5 por menos 1 medio, o sea, 0 más 5 medios da 5 medios. 9 más 15 igual 24. Menos 16 más 45 igual 29. Hagamos esta operación. 3 menos 3 por 1, 0. 2 más 3 medios, 4 medios más 3 medios, 7 medios. Menos 10 más 9, menos 1. Menos 3. Y multiplicamos menos 9 por menos 3. Menos 3 por menos 9 da más 27. Menos 3, 24. Ahora tenemos que hacer que este elemento valga 1. Para conseguirlo, debemos sustituir ese segundo renglón por el resultado de multiplicar este segundo renglón por 2 quintos, que es el recíproco de 5 medios. Entonces lo hacemos. 5 medios por 2 quintos da 1. 24 por 2 quintos da 48 quintos. 29 por 2 quintos da 58 quintos. Los elementos que están debajo y encima de este 1 deben de ser 0 para ir llevando esta matriz aumentada a la forma escalonada reducida. Entonces, para lograrlo, hacemos estas operaciones. O sea, debemos sustituir el primer renglón por el resultado
de sumar cada elemento del primer renglón con los del segundo renglón, pero multiplicados por un medio. Y también debemos sustituir el tercer renglón por la diferencia entre los elementos de ese tercer renglón y los del segundo multiplicados por 7 medios. Entonces efectuamos estas operaciones de renglón y nos da este resultado. Esto es algo largo hacerlo y aquí en el video pues yo no lo muestro. Estos son simplemente operaciones aritméticas. Ahora tenemos que hacer que este elemento en el tercer renglón sea 1. Entonces debemos multiplicar todo ese tercer renglón por el recíproco de menos 173 sobre 5. Aquí lo indicamos. O sea, vamos a sustituir el tercer renglón por ese mismo tercer renglón multiplicado por menos 5 sobre 173. Entonces aquí lo hacemos. Al multiplicar este por el recíproco da 1 y luego multiplicamos este por menos 5 sobre 173 y nos da 83 sobre 173. Para terminar de llevar esta matriz a la forma escalonada reducida, tenemos que lograr que estos elementos que están encima de este 1 sean ceros. Para lograrlo, debemos sustituir el primer renglón por la diferencia entre ese primer renglón y los 9 quintos del tercero, porque nosotros necesitamos elevar 9 quintos, y el inverso de 9 quintos es menos 9 quintos. Y para que aquí nos dé 0 debemos restarle 48 quintos, o sea que tenemos que multiplicar este 1 por menos 48 quintos. Así que el segundo renglón lo sustituimos por la diferencia entre ese segundo renglón y 48 quintos del tercero. Hacemos las operaciones y obtenemos esta matriz aumentada ya escrita en la forma escalonada reducida. Y de aquí se deduce inmediatamente que la solución del sistema es x1 igual a menos 4, porque aproximadamente, o sea, nosotros, esto de aproximadamente, aquí lo estamos dando con una, o sea, la aproximación entera, menos 703 dividido 173 es aproximadamente menos 4, 1210 sobre 173, que es el resultado de la x sub 2, o el valor numérico de la incógnita x sub 2, da aproximadamente 7, y x sub 3, que es 83 sobre 173, da aproximadamente un medio, o 0.5. Ahora, utilizando el programa MATLAB, vamos a llevar la matriz aumentada de coeficientes a la forma escalonada reducida. La matriz de coeficientes es A igual, escribimos los elementos de la primera fila, que son menos 2, espacio 1, espacio 6, espacio 18, punto y coma. Ahora escribimos los elementos de la segunda fila, que son 5, 0, 9 y menos 16, punto y coma. Y a continuación escribimos los elementos de la tercera fila, que son 3, 2, menos 10 y menos 3. Intro. Y ahí ya tenemos la matriz de coeficientes A. B igual a A. Ahora vamos a llevar la matriz a la forma escalonada reducida. Lo primero es hacer que este primer elemento de la primera fila y la primera columna sea 1. Para lograrlo, sustituimos esa primera fila por el resultado de multiplicarla por menos un medio, o lo que es lo mismo, dividirla entre 2. Ya lo hemos hecho. Ahora, para que los dos elementos que están debajo de este 1 sean 0, debemos hacer las siguientes sustituciones. O sea, la segunda fila debe reemplazarse por
esta segunda fila y restándole 5 veces la primera fila. Esta es la instrucción para que aquí nos aparezca un 0. Para que en la tercera fila nos aparezca un 0, en el primer elemento debemos sustituir esa tercera fila por el resultado y hacer la diferencia entre dicha tercera fila, perdón, aquí es un 3, dicha tercera fila y 3 veces la primera fila. Aquí ya lo logramos. Vamos a hacer que todos estos elementos estén escritos en forma de razones, o sea, como fraccionarios. Aquí ya lo logramos. Vamos ahora a hacer que este elemento sea 1, o sea, el segundo elemento de la segunda fila. Para lograrlo debemos sustituir esa segunda fila por dicha fila multiplicada por 2/5, o sea, 2/5 que debe multiplicar a ver, A2 listo, ya lo logramos. Ahora también volvamos a expresarla, que todos los elementos queden escritos como fracciones. Ahora debemos hacer que los elementos que están encima y debajo de este 1 sean ceros, para lo cual debemos sustituir la primera fila por la diferencia entre esta primera fila y la segunda fila dividida entre 2. La tercera fila la debemos sustituir por esta tercera fila perdón, aquí no debe ser la diferencia, sino que debe ser la suma. Donde debe ser la diferencia es aquí, porque al restarle a la segunda fila, perdón, a la tercera fila, el resultado de multiplicar la segunda por menos 7/2 nos da 0 para ese elemento, o sea, para este elemento, el segundo elemento de la tercera fila. A ver, por a ver, menos 7/2, la tercera fila, aquí es la segunda. Rax de A para que este elemento de la tercera fila sea 0, hay que sustituir esa tercera fila por el resultado de multiplicarla por el recíproco, esto es de multiplicarla por menos 5 sobre 173.
Por último, para lograr que esta matriz de coeficientes quede expresada en la forma escalonada reducida, debemos hacer que los elementos que están encima de este 1 sean 0, para lo cual se sustituye la primera fila por la diferencia de esa primera fila y la tercera multiplicada por menos 9/5. Y hay que sustituir la tercera fila por la diferencia entre esa tercera fila y no, perdón, la segunda fila, o sea, hay que sustituir la segunda fila por esa segunda fila menos (48/5) de la tercera. Ras de A para que aparezcan todos los elementos en la forma de fracciones. Y ahí hemos encontrado la solución. O sea, x1 es igual a menos 703 sobre 173, x2 es igual a 1200 sobre 173 y x3 igual a 83 sobre 173. Claro está que se pudo haber llevado de una vez sin hacer estas operaciones con renglones la matriz original en su forma escalonada reducida mediante este comando. Y obtenemos x1 aproximadamente igual a menos 4, x2 aproximadamente igual a 7 y x3 igual a aproximadamente 0.5. Y expresando esto como fracciones se obtiene la misma solución. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en clases de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico calculo21@gmail.com. También me pueden localizar en Skype como Juan Beltrán 63. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.